Hola, buenas tardes a todas las personas que nos ven, ya sea de tarde, de noche o de día. Este es el canal de AIDU al aire de la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria y hoy hablaremos sobre la evaluación del aprendizaje en la educación superior. Para abordar este tema tenemos un invitado especial que es el doctor Tiburcio Moreno Olivos. Es profesor investigador de la UAM Cuajimalpa y tiene como línea de investigación la evaluación del aprendizaje. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Para el público que nos ve, ¿podría presentarse? Con mucho gusto. Yo soy Tiburcio Moreno Olivos, soy doctor en pedagogía y actualmente soy profesor investigador titular C en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, en Ciudad de México. Doctor, para comenzar esta entrevista sobre este tema de evaluación del aprendizaje en educación superior, me gustaría que nos hablara sobre aquellos problemas antaños que persisten en la actualidad en el tema de evaluación del aprendizaje. Bueno, existen diferentes problemas que efectivamente no son nuevos, son antiguos y que yo he mencionado en algunas de mis publicaciones. Por supuesto, son muchos, demasiados diría yo, y voy a referirme a algunos de ellos solo. Eh, Uno de esos problemas tiene que ver con las concepciones que los docentes tienen acerca de lo que es la evaluación del aprendizaje. Es decir, que eh, muchas veces el profesorado, sobre todo a nivel de educación superior, por carecer muchas veces de una formación docente, pues conciben a la evaluación como sinónimo de medición, que viene a ser, digamos, una reproducción de la forma en que ellos fueron evaluados como estudiantes. Entonces, la evaluación termina siendo para muchos de estos docentes un asunto eh, más de tipo administrativo que tiene que ver con asignar notas o calificaciones a los productos de aprendizaje de los estudiantes. Digamos que esta concepción de la evaluación como sinónimo de medición, que tiene su correlato en este reduccionismo de entender la evaluación como asignar calificaciones, pues desafortunadamente sigue siendo todavía bastante frecuente, ¿no? Esta concepción, digamos, estrecha, reduccionista y distorsionada, por supuesto, de la evaluación, sigue estando presente en muchas aulas. Otra problemática tiene que ver con la escasa o nula formación docente en el campo de la evaluación educativa y particularmente de la evaluación del aprendizaje. Eh, este problema está muy relacionado con el anterior, justamente porque al no tener una formación ex profeso en el campo de la evaluación en educación, pues los profesores terminan desplegando en el aula prácticas evaluativas distorsionadas, diría, erróneas, que desafortunadamente tienen implicaciones muy severas en el aprendizaje de los alumnos. Entonces, ese es otro problema que tenemos, otro déficit, que los profesores, al no tener estas competencias docentes y particularmente estas competencias como evaluadores, pues limitan las posibilidades que tiene la evaluación para promover y fortalecer el aprendizaje. Entonces, también, por supuesto, otra limitante que yo identifico tiene que ver con la cultura escolar, el contexto en el que los profesores llevan a cabo su trabajo como docentes. Es decir, su trabajo no ocurre en el vacío, en el limbo, sino que ocurre en un contexto institucional, laboral, en el que muchas veces existen unos reglamentos, unas disposiciones o una legislación bastante tradicional todavía acerca de la evaluación, ¿no? Que entiende la evaluación como establecer un periodo de exámenes, un calendario y que los profesores tienen que sujetarse a ciertos tiempos,
pero también muchas veces a ciertos instrumentos o metodologías que, digamos, no incluyen modalidades o estrategias de evaluación innovadoras. Todavía la evaluación sigue siendo una heteroevaluación, es decir, el profesor o profesora como agente evaluador y otras modalidades más democráticas y participativas como la autoevaluación o la coevaluación, pues podría decir que no tienen una carta de naturalización en las aulas, sino que parecen más bien prácticas anecdóticas, esporádicas de algunos profesores, profesoras que desean cambiar sus prácticas de evaluación, pero no suele ser, digamos, habitual que estas modalidades se encuentren en las aulas. Doctor, Esos serían algunos, digamos, ¿no?, de las problemáticas. y frente a estas problemáticas, ¿cómo podríamos transicionar a lo que usted llama evaluación formativa o evaluación para Mm. el aprendizaje? Bueno, yo lo que planteo en algunas de mis publicaciones es que hemos dado un salto muy importante, muy significativo en las últimas décadas en el plano teórico, conceptual de la evaluación en educación. Es decir, que hoy en día los profesores y profesoras disponemos de un cúmulo de conocimientos eh, innovadores, podríamos decir, en el campo de la evaluación del aprendizaje, eh, que son producto de la investigación educativa en este ámbito en las últimas décadas. Desafortunadamente, lo que observamos es que esos avances teóricos van por un sendero, por un camino muy distinto al de las prácticas de evaluación del aprendizaje. Y esto tiene que ver tiene que ver, entre otras razones, porque muchas veces el profesorado no tiene acceso a ese conocimiento que se genera a través de la investigación educativa. Es decir, que los canales de circulación de la información pues parecen no estar muy bien establecidos o no estar al alcance de muchos profesores y profesoras. Entonces, pues ahí tenemos una dificultad también. Las prácticas siguen siendo, como decía yo, bastante tradicionales, podemos decir conservadoras, con resquicios de una escuela convencional y no se incorporan pues mucho de ese conocimiento innovador de la evaluación. Hablar de la evaluación formativa es hablar de un tema muy importante cuando hablamos de la evaluación del aprendizaje. Aunque el concepto de evaluación formativa podríamos decir que no es novedoso, porque su origen se sitúa a mediados de la década de los 60 en Estados Unidos, por Michael Scriven, que es quien establece esta distinción entre evaluación formativa y sumativa. O sea, ya han pasado varias décadas. Sin embargo, en los últimos años ha cobrado una notable relevancia justamente por los beneficios que aporta el aprendizaje, ¿sí? Eh, Hay autores que plantean que toda evaluación en educación en sentido estricto debe ser una evaluación formativa, ¿sí? Es decir, una evaluación que contribuya a mejorar el aprendizaje, a mejorar la enseñanza y a promover un aprendizaje relevante y a largo plazo. Entonces, es un concepto muy potente, digamos, muy valioso para la mejora tanto del aprendizaje como de la enseñanza del docente. Doctor, algo que me llamaba sobre la atención sobre la evaluación formativa era lo que titulaba la retroalimentación eficaz o la retroalimentación formativa. ¿Por qué es importante para esta evaluación y cómo podemos llevarla a cabo? Ujú. Como sabemos, la evaluación tiene diferentes funciones, ¿sí? Yo digo que algunas de ellas incluso contradictorias entre sí. Y una de esas funciones muy importantes de la evaluación es la función retroalimentadora del aprendizaje, que va de la mano de una evaluación, digamos, formativa y motivadora. Entonces, la retroalimentación es muy importante
porque justamente eh, permite, cuando uno identifica a través de la evaluación formativa las fortalezas y las debilidades en el aprendizaje del alumno, eh, uno puede hacer una intervención pedagógica oportuna y ofrecer esa retroalimentación que el alumno requiere para mejorar su trabajo, para mejorar su aprendizaje. Por supuesto que no vale cualquier tipo de retroalimentación. Hoy sabemos que la retroalimentación es un factor clave en el marco de la evaluación formativa para mejorar el aprendizaje del alumno, pero tiene que ser una evaluación que sea oportuna, que sea eficaz, que sea relevante para el alumno. Eh, es decir, que a través de este proceso, eh, el docente puede hacer una intervención en favor del aprendizaje del alumno, eh, haciendo que éste pueda reflexionar, analizar y darse cuenta de qué es aquello que le falta por aprender o aquello que tiene que replantear o reconsiderar porque no lo ha aprendido correctamente. Por supuesto, la retroalimentación es un proceso complejo también que requiere una formación exprofeso para poder llevarlo a cabo de forma eh, eficaz, que sea una retroalimentación positiva, ¿sí? De alto valor, como lo llaman algunos autores. Y ese es todo un tema, digamos. No es un tema nuevo, también ya hace varias décadas que los docentes sabemos de la relevancia de la retroalimentación, pero digamos que no se tiene un conocimiento o unas habilidades bien definidas o muy concretas para llevar a cabo este proceso de la mejor manera. Por supuesto, la retroalimentación no solo la puede ofrecer el docente o la docente, sino también los propios compañeros, ¿no? Esa retroalimentación que sus compañeros la pueden ofrecer a un alumno puede ser a veces incluso más relevante que la del propio profesor, porque sus intereses, su nivel cognitivo, el lenguaje que utilizan para expresar alguna aclaración o alguna información puede ser más comprensible para el alumno viniendo de uno de sus compañeros que del propio profesor. Pero también digamos que los alumnos tienen que desarrollar esa competencia, esa habilidad de cómo saber recibir retroalimentación y cómo ofrecerla a sus compañeros. Eso es algo que también requiere, digamos, pues entre comillas, como un cierto entrenamiento, una formación para hacerlo correctamente. Doctor, hablaba de la motivación y creo que es también un concepto que retoma mucho en la evaluación formativa. ¿Cuál es el papel de la motivación en la evaluación? La motivación es clave. Hay quien plantea que la evaluación puede motivar a los alumnos, o sea, que tiene esta capacidad de generar motivación. Y hay otros autores que plantean lo contrario, es decir, que la evaluación difícilmente puede motivar a los alumnos. Eh, Pienso que la motivación es muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por supuesto, también en la evaluación. Eh, pues sabemos que hay básicamente dos tipos de motivación, la intrínseca o interna y la extrínseca o externa. La intrínseca, como sabemos, pues es la motivación que el propio individuo puede generar, y esa es la motivación más efectiva, la que tiene un mayor impacto en el aprendizaje, ¿no? Que el propio alumno esté motivado, se sienta motivado para hacer su trabajo, y en este caso para aprender y para salir avante en la evaluación. Desafortunadamente, la mayoría de los estudiantes muchas veces no están motivados o lo suficientemente motivados de forma interna, y entonces pues el papel del docente se volvió fundamental para tratar de incidir o de promover esta motivación externa, ¿no? O extrínseca. Pienso que las dos motivaciones son importantes y que a través de la evaluación uno puede despertar el interés, la motivación, el deseo de querer aprender, ¿sí? Si la evaluación tiene un carácter formativo,
si es una evaluación retroalimentadora eh, que se realiza de forma continua durante el proceso de aprendizaje y el docente crea un ambiente de confianza, de apoyo, pues puede resultar motivante para los estudiantes participar en tareas de evaluación. Pero tendríamos que desterrar este carácter punitivo, sancionador, ¿no? Que clasifica o etiqueta a los alumnos. Ese tipo de evaluación, evidentemente, difícilmente puede generar motivación, sino todo lo contrario, más bien un rechazo, ¿no? A esta. Finalmente, y ya para concluir esta entrevista, es algo que me gusta preguntarle a las personas que invitamos. ¿Cuál es su ideal de la evaluación del aprendizaje? Pues de alguna forma ya lo he expresado, ¿no? A través de los comentarios anteriores. Eh, pues una evaluación ideal para mí es justamente una evaluación continua, formativa, que considera tanto los procesos como los productos de aprendizaje, que es cualitativa, ¿no? Más que cuantitativa, porque el aprendizaje humano y el aprendizaje escolar es un fenómeno cualitativo por naturaleza, entonces difícilmente podemos cuantificar algo que es por su propia naturaleza cualitativo. Una buena evaluación para mí es aquella en la que el docente genera un clima, un ambiente en el aula, pues de confianza, de respeto, de apoyo, donde los alumnos sienten la libertad de poder expresar abiertamente sus ideas, sus opiniones, sus valoraciones, sin temor a ser juzgados, criticados o reprimidos. Entonces, una evaluación que se lleva a cabo en este contexto y bajo estas condiciones, pienso que tiene muchas probabilidades de generar experiencias de aprendizaje significativas. Digamos que las tareas de evaluación son vistas como parte de la formación misma, ¿no? Como parte del aprendizaje, más que como algo ajeno que tiene que llevarse a cabo de forma ocasional o esporádica, sino que está permeando el trabajo en el aula durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, para mí, en resumen, una evaluación ideal sería aquella que realmente contribuye a la formación, al aprendizaje y a desarrollar el potencial de cada uno de los estudiantes. Doctor, le agradezco inmensamente el poder estar aquí hoy con nosotros y a las personas que gusten leer más sobre la producción que tiene el doctor Tiburcio, les dejaré en el link de la descripción un enlace a la mayoría de sus publicaciones. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer, por la entrevista y un saludo para todos quienes puedan visualizar esta charla. Gracias. Gracias, hasta pronto. Hasta